En la inspección del sistema cardiovascular se realiza la exploración y la observación del aspecto general del paciente. Esto incluye datos como la edad, la postura, la conducta y el estado de salud general. Los signos vitales incluyen la tensión arterial, la frecuencia y el ritmo cardíaco. Se inicia el examen con la observación del precordio, principalmente que se basa en la búsqueda de latidos visibles. De forma característica, es posible visualizar el latido de punta en la zona apexiana en jóvenes hasta los 30 años de edad y en personas delgadas hasta más adelante de la misma edad. En otras zonas del precordio, las visualizaciones de latidos indican en términos generales una patología cardiovascular. Se revisan las anomalías estáticas o dinámicas en relación con procesos arteriales. Debe haber buenas condiciones de luz y que el paciente se haya desnudado de la cintura para arriba preferiblemente. El paciente puede estar de pie o sentado con el tórax erguido. En el tórax, normalmente configurado, se percibe una pulsación del quinto espacio intercostal con línea medioclavicular izquierda. Esto corresponde al impacto de la masa cardíaca en la pared durante la sístole. También se revisan pulsaciones en el epigastrio como hiperactividad cardíaca, hipertrofia ventricular derecha, latido hepático, latido aórtico o pulsación gástrica. En la palpación de pulsos periféricos deben palparse los pulsos periféricos principales en brazos y piernas para determinar su simetría y su volumen. Se examina la elasticidad de la pared arterial. La ausencia de pulsos puede sugerir un trastorno arterial o una embolia sistémica. Los pulsos periféricos pueden ser difíciles de auscultar en pacientes obesos o musculosos. El pulso asciende rápidamente y luego colapsa en enfermedades caracterizadas por una salida rápida de la sangre. En los pulsos carotídeos, la auscultación de las arterias carótidas puede distinguir los soplos procedentes del corazón o de los grandes vasos de los que se originan en las arterias carótidas. Los soplos se originan en el corazón o en los grandes vasos y suelen ser más fuertes en la parte superior del área precordial, mientras que disminuyen hacia el cuello. En cambio, los soplos de las arterias carótidas tienen un tono más agudo, solo se auscultan sobre las arterias y parecen ser más superficiales. Un soplo arterial debe distinguirse de uno venoso. A diferencia del soplo arterial, el venoso suele ser continuo. Se ausculta mejor con el paciente sentado o de pie y desaparece al comprimir la vena yugular interna homolateral.
La maniobra de Pachón se realiza con el paciente acostado en decúbito lateral izquierdo. Esto magnifica los ruidos de la punta del corazón, es decir, del ápex mitral. El frémito es la percepción palpatoria de las vibraciones normales en el tórax. Los frémitos son el equivalente palpatorio de soplos graves y rudos. El frémito de punta es generalmente diastólico y se asocia a estenosis mitral. El frémito basal derecho es generalmente sistólico y se asocia a estenosis aórtica. El frémito basal izquierdo es generalmente sistólico y se asocia a estenosis pulmonar congénita. Y el frémito en mesocardio es un pasaje de sangre por orificios ubicados en el tabique auricular o ventricular y son comunicaciones congénitas. Tenemos los focos auscultatorios, donde el primero es el foco mitral, que corresponde al ápex. Aunque no corresponde a la proyección real de la válvula mitral sobre el precordio, es sin embargo el sitio donde mejor se auscultan los fenómenos de dicha válvula. El foco tricuspidio está en la base del apéndice sifoides. El foco pulmonar está en el segundo espacio intercostal izquierdo junto al borde external y el foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho junto al borde external. El foco mesocárdico accesorio aórtico está en el tercer espacio intercostal izquierdo junto al borde external. También tenemos varios sonidos, que el primero es S1, que está causado por la sístole ventricular, el segundo es S2, que es breve y agudo y ocasiona el cierre aórtico y el sigmoideo pulmonar, S3, que se aprecia en la diástole por disfunción ventricular, y S4, que es un ruido auricular debido a la tensión de las válvulas auriculoventriculares como del miocardio ventricular debido a un llenado acelerado. Los cuatro focos se pueden auscultar en el foco mitral y están en todas las personas. S3 está generalmente en la niñez y S4 se escucha en la hipertensión arterial. La maniobra de Allen sirve para valorar la circulación colateral. Consiste en la compresión simultánea de las arterias radial y cubital, solicitando al paciente que abra y cierre el puño rápidamente durante 10 a 15 veces. Al abrir la mano aparecerá palidez de la palma y dedos. Se libera la compresión cubital y en 15 segundos se debe restablecer la circulación y el color de la mano. El test se considera positivo si no se establece la circulación y el color de la mano. Maniobra de Burger. Se realiza con el paciente en decúbito dorsal, elevando el miembro afectado a 45 grados por un minuto y tomando el tiempo en el que el miembro adquiere palidez y el tiempo en que recupera el color normal al apoyarlo a la cama.
Maniobra de Trendelenburg. Sirve para explorar la insuficiencia de la safena interna y verificar la suficiencia o insuficiencia de las válvulas de la rama perforante. Elevación del miembro inferior, colocación de un torniquete y bipedestación. Prueba de Peters. Colocar el torniquete en la extremidad afectada en la porción superior. Sirve para evidenciar el colapso de venas superficiales y no profundas. El paciente debe deambular rápidamente. Es positivo cuando hay incompetencia valvular si desaparecen las varices y significa que el sistema profundo y perforante es competente. Si las varices no desaparecen, significa que existe incompetencia valvular perforante y si hay aumento de varices, significa que hay incompetencia valvular y del sistema profundo. La maniobra de Shawart se realiza en bipedestación y se informa de la competencia valvular. Se coloca una mano sobre el trayecto venoso proximal y se percute con la otra mano en el segmento distal de la vena. La percepción de una onda de presión en el segmento proximal indica la incompetencia venosa proximal. La inspección en el sistema gastrointestinal comienza con el paciente de pie. Se observa por delante, de perfil y por detrás. Luego continúa en decúbito dorsal con los brazos a los lados del cuerpo, las piernas extendidas y la cabeza ligeramente elevada. Tiene que haber una luz directa y tangencial. Esta técnica permite observar la forma, tamaño y simetría, el estado de las paredes, las deformaciones globales y parciales, ya sean depresiones o prominencias, el estado de la superficie, el estado de la piel, el sistema piloso y su implantación, las características del ombligo y la presencia de cicatrices, estrías y de la circulación colateral.
También los movimientos respiratorios, circulatorios, nerviosos, digestivos o fetales. En la inspección normalmente se observa si el abdomen es redondeado o plano, simétrico a cada lado de la línea media, globoso o prominente. Auscultación en el sistema gastrointestinal en condiciones Para el normales del examen del abdomen sistema solo revela la genitourinario presencia de femenino rayos debemos cerebrales. tener una La secuencia que es comprobación de su inspección de ausencia los sobre el órganos paciente es de genitales suma externos, importancia el señalar tacto la vaginal, fisiopatología el examen intestinal. bimanual y el Se debe examen con explorar espéculo. también la presencia de soplos en el Se trayecto observa la aórtico y de cantidad y ambas distribución ilíacas, del vello así pubiano. La escasez como de en las zonas ausencia total en el paraumbilicales pubis que puede corresponden a deberse a las edad arterias avanzada a renales. una deficiencia hormonal. La simetría de los labios mayores y menores y el tamaño va a variar de acuerdo a la edad y a la paridad de la mujer. Se debe detectar edemas, enrojecimientos, cicatrices, varices y lesiones. La presencia de secreciones, debemos tener en cuenta el color, la cantidad, la consistencia y el olor, y observar las áreas vecinas a la vulva como el perineo, la región perianal y el ano, que será de un color marrón y rugoso. Debemos observar la presencia de hemorroides o de tejido rosa protuberante. Debemos analizar también la piel y su integridad, coloración. Los labios mayores deben tener un color más rosa oscuro que el tejido circundante. Las superficies deben estar intactas, simétricas y libres de masas y fístulas. Para el En examen la percusión del abdominal sistema se reconocen dos genitourinario variables masculino variables, debemos valorar los sincronismo y genitales negatividad. externos. Su extensión y Se evalúa localización el en pene posición de realizando decúbito inspección dorsal y sobre los describiendo cúbitos sus laterales características de permite tamaño. obtener Debe información ser sobre la blando en presencia de reposo, la derrame, piel la debe cavidad tener libre, integridad y se debe desganamiento de facilitar la órganos o de retracción. tumoraciones. El prepucio debe cubrir todo el glande. La integridad del glande, vamos a observar si el meato uretral es central o hay secreciones, si se presentan masas, cicatrices, fístulas, inflamación o alguna otra anormalidad. La palpación del pene se realiza usando el pulgar, el índice y el dedo medio de la mano izquierda. Se toma el pene por su parte media y con la mano derecha se retrae el prepucio y se observa el glande, el meato uretral y el surco balano prepucial. En el escroto La se percusión realiza inspección hepática de la mide la forma que altura se debe ser hepática y ovoide, es la forma el tamaño correcta de definir simétrico y el se debe epítome observar alto. el tamaño de Se los debe testículos, la piel ver y el la nivel presencia de superior y luego lesiones. medir la distancia entre este y Dentro el de los borde puntos inferior. ureterales La tenemos matidez tres de hepática importancia: puede el punto desaparecer ureteral en superior, interposición de medio e colon o inferior. neumoperitoneo. El punto ureteral superior se busca a la altura de la línea umbilical en su intersección con el borde externo del recto anterior y corresponde a la unión ureteropiélica. El punto ureteral medio se busca en la unión de la línea ilíaca con una vertical levantada desde la espina del pubis, y el ureteral inferior es un punto que corresponde a la entrada del urétero en la La vejiga maniobra de y se explora Valsalva mediante consiste en tacto forzar la rectal o exhalación de vaginal. aire contra una glotis En cerrada. la maniobra Es de una acción Israel, el natural que se paciente se realiza de encuentra en forma decúbito inconsciente lateral durante izquierdo con esfuerzos su brazo máximos. pendiendo delante del tórax. La palpación es bimanual y con la mano izquierda de apoyo en la región lumbar dirigida en sentido caudal. La mano derecha apoyada de plano sobre la fosa ilíaca derecha, hunde las puntas de los dedos mientras asciende en expiración y permanece al acecho en inspiración. El riñón se reconoce al deslizar por el pulpejo de los dedos. El signo Para de la maniobra abdomen de es la Montenegro, el descompresión paciente brusca debe y dolorosa colocarse en del decúbito abdomen en la ventral. fosa La mano ilíaca pasiva derecha. del Es de examinador gran se ubica en la importancia porque región lumbar revela la del riñón a irritación evaluar, peritoneal. con la punta Puede de ser los tres dedos del característico en la medio fosa en ilíaca contacto con derecha, el por espacio ejemplo, de cosmomuscular. apendicitis. La mano activa dispuesta transversalmente en el abdomen frente a la presunta masa renal. Se efectúan impulsos hacia arriba de modo que la mano pasiva perciba el choque del riñón. Es una maniobra de peloteo inverso. Para el método de Golet, el La examinado se maniobra de encuentra Musi parado es sobre la el miembro descompresión inferior brusca en contrario cualquier al punto lado del que se va a abdomen. Puede palpar, generar y dolor el otro intenso y es miembro signo de peritonitis. descansa flexionado sobre una silla a fin de relajar el abdomen. El procedimiento es bimanual, con una mano en la zona lumbar y la otra en el abdomen, en el acecho inspiratorio del riñón. El examen de mama La inicia con la maniobra mano de inspección. escultor se En la realiza pasando inspección la se mano observan derecha ambas en mamas forma tratando plana de sobre la descubrir superficie asimetrías, abdominal. abultamientos, Permite la remoción de deformaciones, la pared y la retracciones y detección demás. de abultamientos. El Se examen puede se obtener una efectúa estando la estimación paciente aproximada acostada, sentada del o de grado de pie. rigidez o Para resistencia distinguir muscular. asimetrías entre una y Si otra lo mama hay, se puede ser deberá conveniente determinar la pedir a la distensión persona de que se linfárea siente y la y rigidez ponga real. sus brazos a los lados en forma de jarra y empuje con sus manos contra las caderas. Después se examina solicitándole que levante los brazos. En las areolas mamarias es posible distinguir prominencias pequeñas que corresponden a tubérculos de Montgomery y algunos La folículos palpación profunda pilosos. en el abdomen se realiza ejerciendo Algunas mayor mujeres presión con la presentan más mano que debajo de palpa. las mamas, Se levanta siguiendo la ligeramente la dirección de una parte supuesta posterior de línea la mano y imaginaria los dedos embrionaria. se hunden en el Unas abdomen con suavidad, formaciones son pero con levantadas que cierta firmeza. corresponden a pezones Se busca si al y comprimir el eventualmente mamas abdomen del supernumerarias. paciente, este acusa de dolor. Si el pezón de una mama está aplanado o retraído, esto ha ocurrido en el último tiempo, conviene tener presente la posibilidad de una lesión cancerosa que haya retraído el pezón.
Si esta condición es antigua, probablemente no modifique una condición de cuidado como la anteriormente mencionada. La El punto palpación cístico está se situado en el efectúa punto medio de la habitualmente línea que va estando desde la paciente apéndice acostada cifoide de hasta el espalda. borde costal Se le inferior pide que derecho, levante el en su brazo del cruce lado con que la se va a pinna media examinar axilar. y Existe coloque un la mano punto detrás de la cístico cabeza. positivo cuando Todas la las glándulas compresión de deben este punto ser con la punta examinadas de los incluyendo dedos los dirigida 4 hacia adentro y cuadrantes, algo el hacia tejido arriba bajo del pezón y la desencadena cola un de las dolor mamas. intenso. Es Además, positivo se en debe pacientes examinar las musculares agudos. axilas. El examen se efectúa presionando con los dedos contra la pared torácica. El recorrido puede ser en forma radial, desde el pezón a la periferia hasta completar todo el círculo o por cuadrantes. El punto de Si McBurney se está tiene la ubicado en la unión del sensación tercio de externo palpar con un los dos nódulo, es tercios internos necesario de la línea precisar que la va del ubicación, ombligo el hasta la tamaño, espina ilíaca la anterosuperior. forma y si se Es logra un punto limitar los clásico de bordes. apendicitis. La consistencia, si es sensible, si es posible desplazar, está adherido a los tejidos vacinos y si la piel está comprometida. En este caso, la piel se va a ver enrojecida o con un aspecto de piel de naranja. Al En tener el la punto de sensación de Lanz, el palpar dolor se un puede nódulo, obtener al puede ser presionar de en un ayuda punto palpar a situado en la continuación unión con del las tercio dos manos externo para derecho precisar mejor las y el tercio medio de características la de la línea lesión. ilíaca. Se obtiene cuando el Las mamas apéndice grandes tiene son más difíciles localización de pélvica. examinar y existe mayor riesgo de que no sea posible palpar algunos nódulos. En mujeres en edad fértil es frecuente que el periodo justo antes de su menstruación las mamas aumenten un poco de volumen, se El hagan más punto de sensibles Morris y se está palpen ubicado entre el numerosos tercio interno nodulitos y del el tercio tamaño de medio de granos la de arroz, línea desde el ombligo con hasta la los espina cuales ilíaca no se tiene un mayor anterosuperior. cuidado. Forma parte del Las triángulo mamografías y las appendicular junto ecografías con el punto de complementarias McBurney y el de hacen que Lanz. el examen sea más preciso y se pueda mejorar la naturaleza de las lesiones que se palpan o descubrir otras que no fueron posibles El punto detectar en el epigástrico examen. está situado en el punto medio de la línea que va desde el apéndice cifoide al ombligo. Es positivo cuando al comprimir sobre este punto aparece dolor. Este aparece en procesos de origen pancreático. El punto de McBurney izquierdo es contralateral al punto de McBurney. Es doloroso en casos de diverticulitis. La maniobra de Corbusier-Thierret habitualmente puede producir una ligera molestia, pero no un dolor intenso, y casi siempre es causado por tumores que obstruyen el colédoco por completo, y por ello se acompaña de una gran dilatación de las vías biliares y de la vesícula, con ictericia franca. La causa más frecuente es el cáncer en la cabeza del páncreas. Para evaluar apéndice existen varias maniobras y signos importantes. El signo de Roxy provoca dolor en la fosa ilíaca derecha del paciente al ejercer presión profunda sobre la fosa ilíaca izquierda. Es positivo en apendicitis aguda. El signo del talón es donde se levanta la pierna derecha y se dan unos 2 o 3 golpes fuertes en el talón con la palma de la mano. El paciente va a referir dolor en la fosa ilíaca derecha. El signo de Aaron es la sensación de dolor en el epigastrio o en la región precordial por la presión en el punto de McBurney. Y el signo del obturador consiste en la aparición de dolor provocado en el hipogastrio al flexionar el muslo derecho y rotar la cadera hacia adentro. En el hígado tenemos la maniobra mano en cuchara. El examinador coloca su mano derecha en sentido transversal al borde hepático, con los dedos flexionados en forma de cuchara y la palma hacia arriba, mientras se indica al paciente que inspire profundamente. Los pulpejos de los dedos reciben el desplazamiento del borde hepático. En la maniobra de enganche de Matthew, el examinador dispone sus manos entre sí, contactando ambos dedos medios con los índices sobrepuestos y elevados, de tal forma que los pulpejos de los 3 últimos dedos de ambas formen una línea recta paralela al borde hepático. La palpación se debe realizar con los dedos semiflexionados. En la maniobra de Gilbert, el examinador coloca sus manos en forma perpendicular entre sí, unidas por las puntas de los dedos índices. La mano izquierda cruza en forma perpendicular al borde hepático
y la derecha es perpendicular a la izquierda. La palpación se inicia en la fosa ilíaca derecha con la punta de los dedos ubicadas en la línea hemiclavicular. Se realizan depresiones rápidas y suaves de la pared abdominal hasta comprobar un aumento de la resistencia. En la maniobra de Chaufar, la mano izquierda se coloca transversalmente por debajo del paciente, apoyada en el plano de la camilla, ubicando los pulpejos de los dedos en el ángulo costomuscular derecho, por debajo de la costilla número 12. La mano izquierda realizará impulsaciones por flexión metacarpofalángica de los 3 dedos medios, como desplazando el hígado hacia arriba. Los pulpejos de la mano derecha al acecho percibirán el choque del borde hepático. En vaso tenemos la maniobra mano de cuchara, donde el examinador con la mano izquierda o derecha en forma de cuchara palpa el acecho por debajo del reborde costal, la aparición del borde esplénico durante inspiración profunda. En la maniobra de Nageli, el paciente se coloca en decúbito intermedio dorsolateral derecho, con las piernas semiflexionadas. El vaso derecho a lo largo del cuerpo y el izquierdo colgando por delante del tórax. El examinador estará ubicado a la izquierda del paciente y palpará el vaso con sus manos derecha e izquierda en cuchara. Esta posición facilitará el descenso del vaso. En la maniobra de Galambos consiste en relajar la pared abdominal ejerciendo presión con la mano izquierda en sentido perpendicular a la superficie adyacente al órgano explorado. La mano derecha palpará el vaso. En las maniobras de colon tenemos la maniobra Sigaud 1, donde se comprime el colon ascendente con una pinza formada por la mano izquierda, cuyo pulgar hace presión en el flanco derecho, oponiéndose a los 4 últimos dedos colocados en la región lumbar. Hay distensión del ciego, lo que hará que su palpación se facilite. Y en la maniobra de Sigaud 2, la palpación se realiza deslizando el borde cubital de la mano derecha de fuera hacia adentro en sentido transversal al eje del órgano. En el sistema genitourinario femenino se realiza una secuencia de inspección, tacto vaginal, examen bimanual y examen con espéculo. Se observa la cantidad y distribución del vello pubiano, la escasez o ausencia total en el pubis puede deberse a la edad avanzada a una deficiencia hormonal. Se observa la simetría de los labios mayores y menores. El tamaño varía según la edad y la paridad de la mujer. Se debe detectar edemas, enrojecimientos, cicatrices, varices, lesiones y demás anormalidades. Se debe observar las áreas vecinas de la vulva, como el perineo, la región penal o el ano, que será de un color marrón y rugoso. Se debe observar la frecuencia de hemorroides o de tejido rosado protuberante. Observamos la piel, su integridad, coloración, los labios mayores, que deben tener un color rosa más oscuro que el tejido circundante. Las superficies deben ser intactas, simétricas y libres de masas y fístulas. En el examen de los genitales masculinos se debe evaluar los genitales externos. Se evalúa el pene realizando inspección, describiendo sus características de tamaño. Debe ser blando en reposo, la piel debe tener integridad y debe ser de fácil retracción, si el prepucio cubre todo el glande.
La integridad del glande, si el meato ureteral es central o hay presiones, si se presentan masas, cicatrices, fístulas, inflamación o alguna otra anormalidad. La palpación del pene se realiza usando el pulgar, el índice y el dedo medio de la mano izquierda. Se toma el pene por su parte media con la mano derecha, se retrae el prepucio y se observa el glande, el meato uretral y el surco balano prepucial. En el escroto se realiza inspección de forma que se debe observar su forma ovoide, que debe tener un tamaño simétrico y se observa el tamaño de los testículos, la piel y si existe o no presencia de lesiones. Dentro de los puntos ureterales tenemos 3 puntos de importancia: el punto ureteral superior o pelviureteral, que se busca a la altura de la línea umbilical en su intersección con el borde externo del recto anterior, corresponde a la unión ureteropiélica. El punto ureteral medio, que se busca en la unión de la línea bilíaca con una vertical levantada desde la espina del pubis, y el punto ureteral inferior, donde es un punto que corresponde a la entrada del útero en la vejiga y se explora mediante el tacto rectal o vaginal. La maniobra de Israel se realiza con el paciente en decúbito lateral izquierdo, con su brazo delante del tórax. La palpación es bimanual y con la mano izquierda de apoyo en la región lumbar dirigida en sentido caudal. La mano derecha va apoyada sobre el plano, sobre la fosa ilíaca derecha, y se hunden las puntas de los dedos mientras asiente en expiración y permanece al acecho en inspiración. El riñón se reconoce al deslizar por el pulpejo de los dedos. En la maniobra de Montenegro, el paciente debe colocarse en decúbito ventral. La mano pasiva del examinador se ubica en la región lumbar del riñón a evaluar con la punta de los 3 dedos del medio en contacto con el espacio costomuscular. La mano activa dispuesta transversalmente en el abdomen frente a la presunta masa renal. Se efectúan impulsaciones hacia arriba de modo que la mano pasiva percibirá el eje del riñón. En el método de Ouellet, el examinado se encuentra parado sobre el miembro inferior contrario al lado que se va a palpar y el otro miembro descansa, flexionado sobre una silla con fin de relajar el abdomen. El procedimiento es bimanual, con una mano en la zona lumbar y la otra en el abdomen en acecho inspiratorio del riñón. El examen de mama es muy importante y se inicia con la inspección. En la inspección se debe observar ambas mamas tratando de descubrir asimetrías, abultamientos, deformaciones y retracciones. El examen se efectúa estando la paciente acostada, sentada o de pie. Para distinguir asimetrías entre una y otra mama, puede ser conveniente pedir a la persona que se siente y ponga sus brazos a los lados en forma de jarra y empuje con sus manos contra las caderas. Después se examina solicitándole que levante los brazos. En las areolas mamarias es posible distinguir prominencias pequeñas que corresponden a glándulas sebáceas llamadas tubérculos de Montgomery y algunos folículos pilosos. Algunas mujeres presentan más debajo de las mamas, siguiendo la dirección de una supuesta línea mamaria embrionaria, unas formaciones solevantadas que corresponden a pezones y eventualmente mamas supernumerarias. Si el pezón de una mama está aplanado o retraído, y esto ha ocurrido en el último tiempo, conviene tener presente la posibilidad de una lesión cancerosa que haya retraído el pezón. Si esta condición es antigua, probablemente no indique una condición de cuidado como la anterior. En la palpación se efectúa habitualmente cuando la paciente está acostada de espalda. Se le pide que levante el brazo del lado que se va a examinar y coloque la mano detrás de la cabeza. Toda la glándula debe ser examinada, incluyendo los 4 cuadrantes, el tejido bajo del pezón y la cola de las mamas. Además, se deben examinar las axilas. Para este examen, se realiza una presión con los dedos contra la pared torácica. El recorrido puede ser de forma desde el pezón a la periferia hasta completar todo el círculo por cuadrantes y se debe tener en cuenta la ubicación, el tamaño, la forma y si se logra determinar los bordes, la consistencia, si es sensible, si es posible desplazar o está adherido a los tejidos y si la piel está comprometida en caso de que haya una masa. Al tener la sensación de palpar un nódulo, puede ser de ayuda a palpar a continuación con las 2 manos para precisar las características de esta lesión. Las mamas grandes son más difíciles de examinar y existe mayor riesgo de que no sea posible palpar algunos nódulos. La mamografía y las ecografías complementan el examen de mama para precisar la naturaleza de las lesiones que se palpan o descubrir otras que no fueron posibles detectar con este examen físico. Riñón. Es una prueba exploratoria que consiste en la introducción de los dedos índice y medio de la mano del explorador en la vagina del paciente para conocer la posición, consistencia, longitud, dilatación, descenso, rotación, cuello uterino y cabeza fetal en estado de embarazo. Fuera de la gestación sirve para verificar el estado de órganos pélvicos, el tamaño del útero y la existencia de quistes. En la situación se trata de comprobar lo que la última ecografía pronosticó, como la presentación cefálica, podálica, pélvica, posición y actitud, anomalías y pérdida de bienestar fetal, el prolapso del cordón, el procúbito del cordón, la incidencia del cordón y el prolapso de la extremidad. El procedimiento es que primero se realiza con la mano exploradora, con un guante fino y lubricado, se separan los labios para inspeccionar. En el incoito vaginal se introduce el dedo índice y medio de la mano derecha.
Para la palpación del útero y anexo se realiza la palpación bimanual, que sigue y complementa el tacto vaginal, y puede ser una palpación vaginoabdominal, vaginorectal, rectoabdominal. En la vagina se debe analizar la amplitud, longitud, el estado de las paredes y la elasticidad. Se debe realizar siempre con un previo consentimiento y ser explicado el procedimiento antes de realizarlo. Se debe ejecutar en un clima adecuado de respeto y se debe hacer lo menos incómodo y doloroso. El examinador con los dedos pulgar e índice va a separar los labios menores e introducirá los pulpejos de los dedos de la mano enguantada. Al quedar expuesta la abertura de la vagina de la forma deseada, se situará la mano en la actitud de efectuar el tacto bimanual. Este se podrá realizar con uno o dos dedos según la menor o mayor amplitud del incoito. Para el tacto vital, el médico apoyará el borde cubital del dedo primero sobre la horquilla y después sobre la pared vaginal posterior. Se van introduciendo los dedos en la vagina y se sostiene en cuenta su amplitud y longitud. Esto sirve para la exploración del cuello uterino y detectar en su orificio externo y su consistencia. La longitud es de 3 a 4 centímetros y se debe precisar su posición, movilidad, sensibilidad y sus alteraciones. El cuerpo uterino se palpa fundamentalmente con la mano que se coloca en la posición baja del abdomen para valorar el tamaño, posición, consistencia, movilidad, regularidad o no de superficie, así como signos probables de gestación.